Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy en esta sesión especial por parte del Servicio de Medicina Materno-Fetal. El día de hoy vamos a abordar un tema que es de suma relevancia y el título que le pusimos fue Programación fetal y medicina funcional hacia una salud nacional. Ese tema es un tema de gran importancia a nivel de estado de salud y creo que va a enriquecernos y va también a generar una pequeña semilla en cada uno de nosotros para tener una perspectiva diferente de lo que es la medicina. Quisiera iniciar comentando rápidamente que lo que está descrito en la actualidad acerca de las 10 principales causas de muerte, quiero que se den cuenta cómo estas 10 principales, las 3 primeras causas de muerte están enfermedades cardíacas, diabetes y tumores malignos, ¿ok? Son problemas que estamos viendo de manera constante en nuestro día a día. ¿Y por qué es importante comentar esto? Porque en el monitoreo de avances con relación a las enfermedades no transmisibles descritas en el 2022 por parte de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las muertes están causadas por enfermedades no transmisibles, que son lo que acabamos de ver en el recuadro anterior. Y de el 16% pueden llegar a tener riesgo de muerte prematura, ¿ok? Como lo quise poner aquí, son temas visibles en nuestro día a día porque están descritas. Sabemos que la gente, el 80% de la gente se está muriendo por ese tipo de enfermedades no transmisibles. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel de obstetricia? ¿Qué es lo que realmente estamos nosotros visibilizando ese tipo de condiciones? ¿O es un tema invisible? Bueno, la realidad es que en medicina materno-fetal, el programa que se lleva aquí en el Instituto Nacional de Perinatología tiene el objetivo de visibilizar que este tipo de enfermedades no transmisibles pueden ser, podemos más bien generar un cambio desde la vida in útero, con algo que conocemos como es la programación o reprogramación fetal, como se conoce en inglés por sus siglas DOHAT, que es la teoría del origen de la salud de enfermedad. Tomando en cuenta esto, para mí es un placer presentarles al doctor Alexander Crowham, quien es médico especialista en medicina interna, tiene una subespecialidad en endocrinología y metabolismo realizada en el Hospital Jackson Memorial. Tiene también varias certificaciones. Dentro de sus certificaciones tiene medicina antienvejecimiento, regenerativa y funcional, medicina funcional, medicina del estilo de vida. Es coautor del libro Medicina Funcional, La revolución en el tratamiento médico, y también fue director de la clínica de raquitismo en el Hospital Schirnes para niños, lisiados en la Ciudad de México. También en la actualidad el doctor es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida. Es un placer y es un honor para nosotros que el doctor nos apoye y que nos brinde esta plática, tomando en cuenta lo que acabamos de comentar en las primeras diapositivas, y que también es importante que visibilicemos que el hecho de generar estilo de vida y cambios en la salud va a poder disminuir lo que estamos viendo en este momento, que se entra dentro de las primeras 3 causas de muerte. Pues bueno, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, creo que ya la introducción que nos dio la doctora Maya es importante, es muy importante, y nos da pauta realmente para entender que estamos hablando de un problema muy complejo que está afectando de manera muy dramática al país, a la sociedad en general, pero para lo cual realmente y tristemente es muy poco lo que estamos haciendo. Pero todo esto empieza básicamente por
la comprensión de esta situación. Quiero que entendamos un poco, primero, el modelo de medicina que manejamos, el modelo de la medicina convencional, cómo todos nos formamos. Yo me incluyo en ese sentido, independientemente de lo que hoy estoy haciendo en mi vida. El modelo convencional de medicina inicia prácticamente a partir de la necesidad de atacar dos problemas fundamentales: enfermedades infecciosas y trauma. Eran los dos temas imperantes hacia finales del siglo XIX, cuando surge este modelo convencional de medicina. ¿Cuáles eran las situaciones? Teníamos muy mala calidad de vida, pobres condiciones laborales, no había sanidad, había muy poco conocimiento y básicamente no había ni siquiera los cimientos de lo que hoy pues conocemos realmente en términos de medicina. Ahí es cuando aparece el conocimiento microbiológico y por primera vez en la historia de la humanidad, a una causa podemos determinar un efecto en términos de enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Se gesta el modelo convencional de la medicina que conocemos. Es un modelo que se ubica básicamente en órganos, en sistemas, que fragmenta al individuo y lo analiza por sus partes, un poco yéndonos al principio de la filosofía cartesiana, en el sentido de que para entender el todo de algo tenemos que fragmentarlo e ir analizando cada una de sus partes de manera, digamos, más meticulosa, más minuciosa. Y al final del día esto es lo que da pauta a la aparición de las subespecialidades, todo lo que hoy manejamos y conocemos. Piénsenlo por un momento, o sea, cuando atendemos un individuo, generalmente nos concentramos en nuestra área de conocimiento y no nos damos cuenta, no nos percatamos de la interacción que existe entre su problema particular y el resto de lo que está ocurriendo en el organismo. La realidad, sin embargo, es que así no es como funcionamos. La realidad es que somos un todo y tenemos que tener una visión global de lo que está afectando a la persona en todo momento. El mundo, sin embargo, ha cambiado y ha cambiado de manera radical. ¿Por qué? Pues por situaciones como las que aquí vemos. Muchos de estos son problemas imperantes, no nada más en nuestro país, en todo el planeta. No podemos dejar de hablar de toxicidad, por supuesto la influencia de la industria alimentaria, la industria agropecuaria en términos de alimentación, la pobreza y las diferencias que hay en clases sociales y lo que esto representa también en acceso a servicios de salud y a cuestiones y a prevención. No hablemos del estrés, obviamente, con el incremento en la expectativa de vida. Tenemos una población que envejece mucho más y que desarrolla otra serie de problemas muy distintos a los que existían al momento de la generación del modelo convencional de atención médica, insisto, a finales del siglo XIX y principios del XX. Tenemos la vida sedentaria, la sociedad fragmentada, el vivir encerrados, entre otras muchas cosas. La genética, cada vez más, reconocemos el efecto, la influencia que tiene sobre el devenir propiamente en términos de salud. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que ha habido esta transición epidemiológica. Lo podemos ver en todas las regiones del mundo y a nivel global. Vean nada más en esta gráfica simplemente el cómo las enfermedades transmisibles han venido desapareciendo, han venido disminuyendo para ceder paso a las enfermedades, como nos decía la doctora hace unos minutos, a las enfermedades no transmisibles o crónico-degenerativas que hoy constituyen el 80% de los problemas de salud que más afectan, bueno, a todos los países del mundo y tienen rebasados a todos los sistemas de salud. Si vemos entre 1990 y 2016, que es digamos, un periodo relativamente corto en términos de historia en medicina, ha habido un cambio muy importante con una disminución de estas enfermedades transmisibles, particularmente una reducción de diarreas y gastroenteritis y diarreas por otras causas, neumonía e influenza como causas de mortalidad, y han venido a ser reemplazadas por estas enfermedades crónico-degenerativas. En este cuadro vemos a la diabetes en el cuarto lugar, pero la realidad es que si analizamos, la diabetes es la causa primaria de enfermedades cardiovasculares,
tiene un factor contribuyente muy importante en términos de hipertensión, y neoplasias, sin duda. Diabetes y neoplasia están íntimamente vinculadas. Entonces, si vemos en una distribución ya específicamente para México, y este es un cuadro de 2017, lo que ven ustedes en azul representa las enfermedades no transmisibles, estas enfermedades crónico-degenerativas. En verde ven lo que serían propiamente lesiones y enfermedades agudas o propias o transmisibles. Tenemos en color rojo, anaranjado, en fin. La distribución que ven es literalmente de un gráfico y representa los diferentes padecimientos y la enorme gama de problemas que hoy, insisto nuevamente, conforman este gran grupo de enfermedades crónico-degenerativas. Y el mensaje importante en este sentido es que este modelo convencional de salud, el modelo que manejamos y conocemos de manera cotidiana, realmente no está diseñado para enfrentar estas enfermedades crónico-degenerativas. Y esto surge de varios conceptos. El primero de ellos que tenemos que entender es que hay una diferencia muy importante entre complicado y complejo. Cuando pensamos en términos de algo complicado, no importa la secuencia de pasos, la cantidad de elementos que tengamos que tomar en consideración, siempre y cuando esto se maneje de manera ordenada y sistemática, vamos a tener un producto predecible. No así cuando estamos hablando de problemas complejos. Los problemas complejos realmente se caracterizan por varias situaciones. La primera de ellas es que una causa produce muchas condiciones. En segundo lugar, las respuestas y vías son individualizadas y sobre todo cuando pensamos en sistemas biológicos, esto es muy evidente. Una de las cosas que más imperan y sobre todo cuando estamos hablando de toda esta situación de salud materno-fetal, tenemos que individualizar, tenemos que personalizar, y este es uno de los principios que hace que estos sean sistemas complejos. El producto a todas luces es impredecible y hay una serie de interconexiones e influencias. No es nada más el uno a uno, hay muchos elementos que conforman en un momento dado este sistema. De ahí que tenemos que tener conciencia de que tiene que haber o tenemos que tener presencia en términos de una conexión entre cuestiones físicas, cuestiones biológicas y antroposociológicas. En qué medida cada uno de estos elementos contribuye a la gestación de estos problemas de salud es muy, muy importante. Esto que les pongo aquí es nada más para tener una idea, es una visión. Este es el gráfico, este es el mapa de atención que se desarrolló en el Reino Unido en 2007 para atacar el problema de obesidad. Obesidad, o sea, obviamente, esto no se puede leer, olvídenlo, o sea, no pretendo que vean cada uno de estos rubros. Lo que pretendo es que vean las dimensiones cuando hablamos de un problema de salud, un problema fundamental, porque a partir de además emanan muchos de estos problemas, estos padecimientos crónico-degenerativos. Pero dividen el grupo en, digamos, todo este sistema en 7 áreas, que incluyen, por supuesto, la fisiología, la psicología, el ejercicio, pero incluye también el abasto de alimentos y las cuestiones que participan en términos de pobreza, en términos de riqueza. Entonces, esto es un buen ejemplo de la complejidad que estamos enfrentando hoy con muchos de estos problemas de salud. Esto ha dado pauta a que en los últimos 30, 35 años haya habido voces en diferentes partes del mundo que están pugnando por modificar los sistemas de salud. Entonces, esto no es una idea que alguien se levantó un día en la mañana y dijo, eureka, esto lo tengo que cambiar. Por supuesto que no. Ha sido producto del análisis de muchas mentes, de mucha gente pensante y de muchos intereses, porque tenemos que tener conciencia además de que la salud no es nada más privativa del paciente y del médico. Hay muchos intereses que conforman esta industria y tenemos que tener conciencia de la participación y la interacción de cada uno de ellos. De ahí que hayan surgido modelos como los que ven ustedes aquí,
la medicina prospectiva, la medicina de las 4 Ps, atención crónica, etc. ¿Qué caracteriza estos sistemas? Si ustedes lo analizan sistema por sistema, se van a dar cuenta que hay muchos elementos en común. Evidentemente, de lo más importante, y es lo que hoy pues, sustenta la práctica de la medicina en cualquier especialidad, es la evidencia. No me dejarán mentir en ese sentido que, o sea, una de las cosas en las que más fundamos el conocimiento es la evidencia. Y uno de los elementos adicionales que participa en todo esto es la interacción de grupos. Sin embargo, cuando ustedes analizan cada uno de estos sistemas, se van a dar cuenta de que sólidamente favorece lo que es la intervención farmacológica, no los cambios en estilo de vida. Y esto es un verdadero problema. Si lo veo desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia, hay un problema gravísimo en este contexto. ¿Cómo puedo extrapolar la información de grupos de estudio perfectamente seleccionados, perfectamente estandarizados a la práctica diaria? Y el punto es, no puedo, porque no existe, no es una realidad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿podemos hacer un estudio clínico, un proceso de investigación de diabetes, donde el individuo, el grupo de estudio no tenga concomitantemente hipertensión, no tenga dislipidemias, no tenga artritis, no tenga ninguna otra de esas situaciones, simple y sencillamente para que nuestros resultados sean más confiables o más predecibles? Seguramente ustedes me dirán, ese paciente no existe en la práctica diaria. En la práctica diaria, mi paciente, además de tener diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia, tiene toda una serie de cosas. Además, muy importante, se ha convertido esta medicina de estilo de vida, esta medicina basada en evidencia, en una propuesta monolítica que no se sujeta al cambio ni al cuestionamiento. Pero quiero que piensen por un momento de qué depende esa medicina basada en evidencia. Depende de qué se publica en la literatura y qué intereses hay detrás de quienes deciden que se publique o no se publique. 60% de la investigación que ocurre a nivel mundial se lleva a cabo en los Estados Unidos y más del 70% de esa investigación está financiada por la industria farmacéutica. La FDA, la Food and Drug Administration, está directamente financiado por la industria farmacéutica. Entonces, estamos hablando de un ente que funciona como juez y parte y que decide qué sí se publica, qué no se publica, cuánto de lo que leemos diariamente, número uno, tiene un sustento realmente válido, sin subjetividad. Por el otro lado, si es pertinente o no es pertinente para los intereses de la sociedad. Si esto lo empezamos a analizar en términos a lo largo, digamos, de la vida, empezamos a caer en cuenta que el problema, muchos de estos problemas de salud que hoy estamos enfrentando no aparecen primariamente en el adulto, o sea, se consolidan y se hacen evidentes hasta la edad adulta, pero empiezan a gestarse desde un periodo mucho más temprano. El primero de estos elementos que surgió y que llamó la atención a la comunidad médica para decir, bueno, ¿dónde tenemos que empezar a considerar esto? Fue cuando se empezaron a analizar lo que se llamaron los eventos adversos en la niñez. Y estamos hablando de una serie de situaciones particularmente de carácter emocional, que son los que determinan aparición de problemas de salud y de hecho incluso mortalidad. Y lo ven ustedes aquí, como dice la diapositiva, depende el número de eventos traumáticos, eventos negativos que haya experimentado este individuo en su niñez, dependerá la probabilidad de que tenga una serie de circunstancias que pueden afectar y determinar no nada más su expectativa de vida, sino también la calidad de estas en la vida adulta. Si analizamos lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, otro de estos gráficos que no se puede leer por la cantidad de variables que lo incluyen,
pero se darán ustedes cuenta que contrario a lo que por mucho tiempo pensamos, donde le dábamos un peso enorme a la genética, hay muchos determinantes adicionales que condicionan el que el individuo pueda o no desarrollar en un momento dado problemas de salud. De hecho, el rubro más importante corresponde precisamente con situaciones que dependen del comportamiento, de qué es lo que hace el individuo, de cómo vive y en dónde vive. La genética tiene un valor del 21% en relación a todo este esquema. Y esto nos lleva a que salud personal y salud comunitaria representa una mezcla de factores. La genética nos lleva a la epigenética, pero de la mano con esto tenemos que tomar en consideración toda una serie de situaciones. Empezamos, por supuesto, con la atención prenatal, y esto está demostrado. Individuos que en un momento dado tienen atención prenatal, cuando la madre fue atendida, van a tener mucho mayor, digamos, expectativa de vida y mucho mayor calidad de vida, menor desarrollo de padecimientos en la edad adulta. El desarrollo temprano, la educación, pero vemos otros elementos como la planeación urbana, la vivienda, educación, etcétera. Todos estos son elementos que determinan el que puedan o no aparecer padecimientos en la vida futura. Bueno, pues si esto es en términos de la niñez y lo que empezamos a entender en estos sistemas complejos de salud, ¿qué es, o sea, cómo se plantea hoy el modelo de esta medicina del siglo XXI? En primer lugar, tenemos en la parte superior, lo que ustedes ven, son los elementos que hoy determinan el cómo vivimos. Dieta excesiva y de mala calidad, una vida sedentaria, estrés y falta de apoyo, toxicidad ambiental y el tema de vejez, diversidad y globalización. Y en la parte inferior lo que vemos es la respuesta en los sistemas de salud, en estos nuevos modelos que están planteando para resolver y enfrentar estas situaciones. Pero más allá de las respuestas, lo que quiero que vean es la parte del centro. ¿Qué es lo que esto da pauta? A diferencia del modelo convencional de la medicina, de la que todos conocemos, ahora se habla de un modelo de atención crónica y con un gran énfasis en prevención. La prevención no es un tema para la medicina convencional. La medicina convencional, en el mejor de los escenarios, se enfoca en detección temprana, no en evitar la aparición de problemas. Y esto es una situación que se modifica radicalmente cuando estamos hablando de los nuevos modelos de atención. Sin duda, como parte de esto tenemos que modificar estilo de vida y tenemos que educar y empoderar al individuo. A diferencia del modelo convencional, donde el individuo es realmente solamente un receptor de la información y la actitud paternalista del médico, en este caso tiene que trabajar de manera conjunta con el profesional de la salud para tomar las riendas de su salud. Y entonces surge precisamente esto, la medicina funcional. ¿Qué es esta medicina funcional? Pues es un sistema operativo. ¿Y de dónde nace? Nuevamente, como decía yo, no es la ocurrencia de alguien que se levantó un día en la mañana y dijo vamos a hacer algo diferente, sino que tomaron elementos básicamente reproducibles, prácticos, que se pudieran utilizar para educar a los profesionales de la salud y que fuera algo, vamos a decir, que además fuera afín a los intereses de muchos de estos participantes de la industria de la salud y de esta forma hacer este modelo operativo. Esto que ven ustedes aquí es la matriz fundamental de la medicina funcional. Es una metodología, cómo funciona, qué es lo que se hace. Hay 4 elementos básicos que la conforman. En primer lugar, los antecedentes, y entre estos antecedentes no se trata solamente de identificar los familiares y los personales, sino que tenemos el reto de identificar aquellos que son detonadores, los que son perpetuadores y los que son mediadores del problema. Si eso lo hacemos, tendremos realmente un gran avance para poder definir de dónde viene el problema y qué es lo que está sucediendo. De hecho, hay otra herramienta que utiliza la medicina funcional para
recopilar esta información. Es una línea del tiempo donde empezamos desde el periodo de gestación, e incluso antes de la gestación, para ir analizando cuáles son esos determinantes que son responsables de que aparezcan problemas de salud más adelante. El segundo factor, y que es la base de todo este cuadro, es el estilo de vida. Y en este estilo de vida hay 5 elementos: nutrición e hidratación, ejercicio y movimiento, calidad del sueño, control de estrés y relaciones interpersonales. La medicina de estilo de vida agrega un sexto elemento, que es abuso de sustancias, tabaco, alcohol, drogas, que hoy sabemos que también van a tener un impacto muy importante en el desarrollo. Al centro, en la parte superior, lo que van a ver ustedes es lo que le llamamos la esfera neuroemocional y espiritual. ¿Qué significa esto? El cómo en un momento dado, cuestiones mentales, cuestiones emocionales, y por espiritualidad no quiero que confundan con religiosidad. Espiritualidad, entiéndanlo como propósito de vida, con qué conecta el individuo. Estos son elementos que le dan sentido y que en un momento dado trascienden impactando los sistemas biológicos. ¿Por qué está al centro? Porque hay una relación bidireccional. Esto significa que una alteración neuroemocional y espiritual puede impactar cuando hay una alteración a los sistemas biológicos, y por el otro lado los sistemas biológicos, cuando tienen una alteración, por supuesto esto va a repercutir también en la esfera neuroemocional y espiritual. Ahora, hay un catálogo, probablemente algunos de ustedes lo sepan, en México solamente lo utiliza la industria aseguradora, pero en muchos países del mundo lo utiliza el médico. De hecho, para poder cobrar una consulta, el médico tiene que codificar su servicio y lo tiene que hacer codificando cada uno de los padecimientos. ¿Cuántas enfermedades tenemos o conocemos hasta hoy en día? Aproximadamente 155,000. Estas 155,000 enfermedades para la medicina funcional se explican a partir de estos 7 procesos biológicos que ven ustedes aquí. Si yo entiendo estos 7 procesos biológicos y cambio mi mente, en lugar de pensar en términos de diagnósticos, empiezo a analizar toda la situación en términos de procesos biológicos, puedo tener una comprensión mucho más clara de la etiología de los problemas, y en lugar de intentar solamente el control de los padecimientos, lo que podré hacer en estas circunstancias es revertirlos, es curarlos, porque estoy entendiendo de raíz dónde y por qué surgió la patología. ¿Cuáles son estos 7 problemas? 7 procesos fisiológicos, no necesariamente en este orden, pero por asimilación entendamos todos aquellos procesos a través de los cuales el organismo capta lo que necesita para desempeñar sus funciones. Aquí estamos hablando primariamente del sistema digestivo, pero también absorbemos a través de la piel y del sistema respiratorio. Biotransformación y eliminación, procesos de desintoxicación. Clave, muy poco recibimos en la educación médica y muy poca comprensión tenemos del impacto que esto tiene, y sobre todo en la salud materno-fetal. Tercero, muy importante, lo que serían defensa y reparación, estamos hablando de inmunidad. Cuarto, transporte. Y transporte no solamente implica sistema circulatorio o sistema linfático, implica cómo trasladamos elementos de un lado a otro del organismo y cómo se conectan el interior con el exterior de la célula. Quinto, integridad estructural. Piénsenlo por un momento, desde la célula más pequeña hasta el órgano más grande, tiene que tener sus características específicas para desempeñar sus funciones correctamente. Sexto, comunicación. Cómo se vinculan esos sistemas biológicos entre sí a través de hormonas, de neurotransmisores, de mediadores inflamatorios o mediadores inmunológicos. Y finalmente, generación de energía. Aquí estamos hablando particularmente de la función mitocondrial. Cada vez hay más información, por ejemplo. Les voy a dar un simple ejemplo: enfermedades neurodegenerativas, diferentes tipos de demencia, sobresaliendo Alzheimer, pero también Parkinson, esclerosis múltiple, tienen un fondo de disfunción mitocondrial. Cáncer, cada vez hay más evidencia que estamos hablando de una alteración mitocondrial y no una mutación genética. Esto es lo que hace y lo que utiliza la medicina funcional como su herramienta principal
de análisis y de evaluación. Ahora, si yo quiero remontarme a términos de genética y comprender realmente el tema de salud materno-infantil y enfermedades del adulto que inician en la vida fetal, pues tendríamos que escuchar voces como esta. O sea, él en 1859, Darwin fue el primero que habló y dijo, no es simple y sencillamente el que tenga las características más adecuadas para sobrevivir, sino la capacidad de adaptabilidad. Con esta frase, lo que Darwin nos estaba diciendo es que hay cambios a los que estamos sujetos, simple y sencillamente todos los seres vivientes, y ante los cuales tenemos que responder de manera muy, muy rápida. ¿Dónde surge este concepto de las enfermedades del adulto que tienen su origen en la vida fetal? Realmente en dos experimentos, entre comillas, experimentos sociales que fueron producto de la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos fue esto, lo que se denomina la hambruna danesa. Hacia el invierno de 1944-1945, los alemanes, en represalia contra el pueblo danés por la ayuda que habían prestado a los aliados, sitió la ciudad de Ámsterdam y prohibió el acceso a alimentos, haciendo que su población durante un periodo de 5 meses tuviera un abasto muy reducido de alimentos. ¿Qué es lo que se vio después? 50 años después, se vio que las madres que estaban embarazadas durante ese periodo de hambruna, y dependiendo la etapa del embarazo en la que se encontraban en ese momento, pues sus hijos presentaron ciertos problemas de salud. Aquellas que estaban embarazadas durante el primer trimestre del embarazo, particularmente sus hijos, a la quinta, sexta décadas de la vida, empezaron a manifestar con mucho mayor frecuencia que en la población general, particularmente dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Aquellas que estaban en el segundo trimestre, particularmente desarrollaron sus hijos problemas renales y problemas pulmonares. Y el tercer grupo, los que estaban en el tercer trimestre, sobre todo resistencia a insulina y problemas psiquiátricos, vamos a llamarle de esta manera. El otro experimento social, también muy importante, es el sitio de Leningrado. Sin embargo, con dos diferencias muy importantes. El sitio de Leningrado fueron 3 años, ¿de acuerdo? Y el abasto de alimentos estuvo muy, muy disminuido. Pero hay otra diferencia clave para comprender el riesgo de estas enfermedades crónico-degenerativas. Pasado el periodo de hambruna para el pueblo danés, hubo abasto de alimentos. Eso quiere decir, la teoría lo que nos dice es que los genes de estos fetos, estos bebés en gestación, activaron básicamente mecanismos de retención de calorías. Fueron genes ahorradores de energía. En el momento en que estos bebés nacen y son sometidos a un entorno de abundancia de alimentos, la teoría lo que nos dice es que muy probablemente ese es un detonador muy importante que condiciona la aparición de estas enfermedades crónico-degenerativas 4, 5 y 6 décadas después. A diferencia, en el sitio de Leningrado, terminado el sitio, no hubo un exceso de abasto de alimentos, ¿ok? La población rusa seguía todavía en condiciones de gran opresión. Pero al fin y al cabo, estas observaciones y otras más, porque no son las únicas, de hecho el promotor de este concepto es el doctor David Barker, y él hizo sus primeras investigaciones, sus primeros artículos en 1986, y es ahí donde surgen estos conceptos. Lo que ya nos hablaba la doctora, nos decía, las enfermedades que tienen su origen en la etapa de desarrollo, pero que se manifiestan en el adulto, y lo más importante es que hoy empezamos a entender que esto tiene una trascendencia trans o intergeneracional. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesitamos básicamente para hablar de programación fetal? ¿Cuáles son
vamos a decir, los principios que hasta este momento tenemos identificados que participan en este proceso. Sin duda, dishomeostasis, una alteración en todo el balance de la microbiota intestinal, lo que ya comentaba yo, la disfunción mitocondrial, apoptosis, muerte celular programada, la vulnerabilidad genética, pero aquí estamos hablando de la predisposición, aquel que ya tenía esa predisposición, y finalmente epigenética. Recuerden que el concepto de epigenética es que va a haber una modificación en el funcionamiento de los genes sin que el genoma cambie. Ese es el principio fundamental. Ahora, pongo esto simplemente como ejemplo. Este es el receptor estrógenos. El receptor alfa que ven ustedes arriba es el humano y el receptor beta que ven ustedes abajo es en el modelo murino, en el ratón. Lo importante y por qué lo puse en esta, lo quise ejemplificar, porque más allá del receptor y más allá de las interacciones, del dominio que tiene la capacidad de actuar con ciertas proteínas, lo que quise es que vieran ustedes las transformaciones post-translacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que el receptor fijó sus ligandos, ¿cuáles son las acciones que van a ejercer un efecto? ¿Qué tipo de mecanismos van a participar en un momento dado en que la expresión de producción de proteínas se modifique? Y es una variabilidad enorme. Entonces, no podemos simple y sencillamente asumir que un gen es determinante. Es con qué interactúa ese gen y qué pasa una vez que interactúa con esos elementos. Y eso es fundamental. Entonces, si hablamos de epigenética, recuerden, por arriba de la genética, la modificación de esa información, en términos generales, lo que podemos decir es que en cuanto a predisposición para enfermedades crónico-degenerativas, aproximadamente el 30% representa propiamente la genética por sí misma, pero el 70% depende de hábitos de vida y del entorno. ¿Por qué el entorno? Porque también hay influencias como por ejemplo toxicidad que van a determinar que haya o no haya funcionamiento adecuado o inhibición de estos genes. ¿Qué es lo que esto nos dice directamente? Nos dice que hay una ventana de oportunidad enorme. Hasta hoy no podemos cambiar este 30%. La genética es el paquete con el que llegamos al mundo, pero sí tenemos la capacidad de modificar ese 70% y hacer una serie de intervenciones que determinen la salud futura del individuo. Y en ese sentido, tenemos que distinguir en la epigenética dos conceptos, lo que sería la epigenética propiamente del desarrollo y la que proviene del entorno. Y aquí lo vemos. Recuerden que estos son cambios, como nos decía Darwin, de adaptación, de supervivencia. Lo que queremos es generar, digamos, condiciones que permitan en un momento dado que la especie se pueda ir desarrollando, se adapte a circunstancias y tenga los mayores, digamos, beneficios para poder subsistir y persistir. ¿Cuáles son estos elementos de epigenética del desarrollo? La predisposición genética en sí misma, la regulación de la expresión genética y el microbioma, y por el otro lado la epigenética del entorno depende de factores como contaminación ambiental, estrés, tóxicos, drogas, nutrición y ejercicio. Todo esto va a trascender de muchas formas. La primera, muy evidente, en la que ustedes son expertos, es en valoración, por ejemplo, del proceso de gestación y el peso del producto al nacimiento, pero también el tiempo de gestación son factores determinantes. Muchos sabemos hoy en día de que cuando los bebés nacen antes de término, es muy probable que no hayan tenido el tiempo suficiente para el desarrollo de muchas de sus estructuras. Se habla, por ejemplo, lo utilizo como ejemplo, pero nefronas. La mayor producción de nefronas ocurre en el tercer trimestre del embarazo y una de las razones por las que en teoría puede haber hipertensión arterial en la edad adulta es por una reducción en el número de nefronas. Esto constituye propiamente un síndrome de hiperfiltración renal y depende de no haber tenido una gestación a término. Ahora, ¿cuáles son estos mecanismos epigenéticos? Los vamos a dividir en dos partes.
la modificación, aquellos que son responsables de una modificación directa de la cromatina y lo que tiene que ver con el proceso de transcripción, con las moléculas de RNA. Y en este sentido, pues se han identificado prácticamente la metilación de citosina fosfato guanina como uno de los elementos fundamentales. Hablamos mucho de metilación. En términos muy simplistas, asuman que metilación implica represión del material genético. O sea, vamos a hacer que ese material genético entre en un estado de latencia y no se exprese. Desmetilación es lo que favorece que haya una expresión de la información genética. Y por el otro lado, muy importante, la modificación covalente de las histonas. Esto son las proteínas alrededor de las cuales se envuelve el DNA, creando una estructura firme para la cromatina, y es tan amplia la variabilidad que se reconocen 51 diferentes tipos de cromatina hasta hoy en día, nada más para que tengamos una idea de cómo esto se puede ir modificando. Respecto al RNA, estamos hablando de moléculas que tienen un cambio en su estructura, como lo pueden ver aquí, algunas un poco más largas o más cortas, y las cortas se dividen en estos tres tipos que estamos hablando de esta manera, en esta diapositiva, pero básicamente el concepto es: no va a haber una transcripción adecuada del material genético, simple y sencillamente porque estas moléculas de RNA no tienen la operatividad que normalmente deberían de tener. Aquí vemos el ejemplo precisamente de la modificación en histonas. Entonces, nos habla en la parte superior los mecanismos epigenéticos y nos habla de, además de lo que acabo de comentar, la influencia de drogas, de algunos productos farmacéuticos, la dieta, por supuesto la edad, cómo esto puede ejercer una influencia en términos de metilación de este material genético, y esto va a hacer que se rompa la estructura que normalmente aglutina perfectamente esa cromatina, haciendo que el DNA esté mucho más expuesto, y eso es lo que favorece en un momento dado que sea susceptible a mutaciones y a estas transformaciones que eventualmente derivan en la aparición de estas enfermedades crónico-degenerativas. Esto es parte del proceso. Ahora, el reto es esto. Lo tenemos que llevar a la práctica. Esta es esa medicina translacional. ¿Cómo aplicamos esta información de manera tal que pueda tener utilidad en el corto y mediano plazo para nuestros pacientes? Y yo les propongo algo, o sea, simplemente analicen esto. O sea, ¿cuáles son las formas en las que construimos el conocimiento médico? ¿De qué depende ese conocimiento médico? Y básicamente, diría yo, son 5 elementos, son los que vemos aquí. Ciencia básica, epidemiología, estudios clínicos, investigación de grupos específicos y sistemas complejos. El problema es que generalmente parece haber un distanciamiento entre los investigadores y la ciencia básica y la aplicabilidad de esta información en la clínica. Esto ya ha cambiado, pero les puedo decir que cuando yo estaba en la escuela de medicina, que ya es parte de la prehistoria, pero en aquel entonces se decía que para que el conocimiento básico llegara a la clínica tardaba aproximadamente 17 años. Yo les estoy hablando antes de la época del Internet. El periodo, insisto, se ha cortado, pero no deja de ser todavía demasiado largo. Además, tenemos muchos problemas y muchos bemoles con cada uno de estos sistemas. En lo que sería epidemiología, no estamos midiendo realmente causalidad, estamos midiendo asociación. Son observaciones nada más, pero no estamos tomando en consideración otra serie de elementos, otra serie de variables que pueden influenciar precisamente esos hallazgos. Cuando hablamos de estudios clínicos, ¿qué tanto podemos realizar en humanos y qué tanto podemos realizar en modelos de investigación en animales? Y cuando hablamos, por ejemplo, de este tema, de enfermedades del adulto que tienen su origen en la vida fetal, ¿existen o no existen realmente modelos animales específicos que podamos utilizar? Mucho se ha hecho interrumpiendo embarazos prematuramente, utilizando ciertas especies de animales, pero eso no contempla de ninguna manera toda otra serie de elementos que participan en la generación de estos padecimientos en el largo plazo.
Por eso, bueno, y por último, la investigación de grupos específicos, les doy un ejemplo en términos de longevidad. O sea, yo no puedo evaluar a la población general y sacar conclusiones de la misma manera como si estuviera yo hablando específicamente de evaluar un grupo de gente de 100 años o más. De esta manera tengo puntualmente la información de qué es lo que estos grupos, estos individuos, han hecho para llegar a la edad que hoy tienen. Y esto nos da pauta para aquello que comentaba yo hace un momento, de dónde viene este concepto de una transmisión transgeneracional. Y empezamos a entender epigenética vinculada con otra serie de cosas. Empezamos a entender el concepto de psiconeuroinmunología. Y un muy buen ejemplo de esto lo vemos en los estudios. El grupo que más ha estudiado esto está en Mount Sinai, en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, liderado por la doctora Rachel Yehuda. Ellos empezaron investigando sobrevivientes del Holocausto, gente que había estado en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Lo importante, lo fascinante de todo esto es que no hablaron simple y sencillamente de decir, bueno, ¿y sus hijos qué tuvieron? En primer lugar, entendamos que estas mujeres no habían estado embarazadas durante el periodo de cautiverio en los campos de concentración. Ningún embarazo hubiera llegado a término en esas circunstancias. Son mujeres que se embarazan después de ser liberadas de los campos de concentración. Bueno, pues lo que este grupo hizo es identificó esta mutación específicamente en el gen que controla la producción del cortisol, la hormona del estrés crónico que está en el cromosoma número 6. Y lo que encontraron es que hay una mutación transgeneracional. Las mujeres adquieren esta mutación por la experiencia traumática, se la transfieren a sus hijos y estos se lo transfieren a sus hijos. O sea, hasta hoy sabemos que por lo menos 3 generaciones son portadoras de esta mutación. ¿Y qué es lo que nos dice la investigación? Por cierto, esta es una fotografía del campo de exterminio de Auschwitz. ¿Y qué es lo que nos dice? Asociación entre trauma parental preconcepción y alteraciones epigenéticas evidentes tanto en el padre expuesto como en su vástago, son evidentes tanto en el padre expuesto como en su vástago. El trauma psicofisiológico puede tener efectos intergeneracionales. ¿Ok? ¿Y cómo lo vemos? En términos de estrés. Si yo veo el periodo de desarrollo de ciertas estructuras cerebrales y dónde o cuándo va a impactar ese estrés y el efecto que tiene sobre el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, voy a tener también una mayor concepción de cómo esto puede tener una repercusión eventualmente en términos de desarrollo de ciertos problemas de salud, alteraciones como Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas. Y lo vemos, o sea, cómo vemos en la etapa de desarrollo, por ejemplo, de la amígdala, cómo se da hasta la edad propiamente del adulto joven, la corteza frontal propiamente en el adolescente, el hipocampo en el periodo postnatal, y cómo esto, insisto nuevamente, dependiendo el momento de vida en que fuimos sometidos al estrés, va a alterar ciertas estructuras cerebrales y va a dar pauta a estos problemas. Si lo vemos en términos de cómo puedo llevar esta información de la medicina básica, de la investigación básica a la práctica, probablemente este artículo es el nacimiento de lo que se conoce hoy como medicina de estilo de vida. El grupo es liderado por el doctor Dean Ornish, que es conocido como el padre de la medicina de estilo de vida, y esto fue un estudio muy pequeño, un estudio piloto de pacientes con cáncer de próstata, 30 individuos nada más, que por diferentes razones no optaron por cirugía, no recibieron tampoco braquiterapia, radioterapia local, ni se sometieron a ningún tipo de tratamiento quimioterápico agresivo. Lo que el grupo hizo es tomó biopsias de próstata y midió ciertos genes en ese tejido del cáncer de próstata.
Sometieron a estos individuos a 3 meses de tratamiento intensivo de estilo de vida. 3 meses, no es un periodo larguísimo. Básicamente fue cambios en alimentación, ejercicio y apoyo psicológico. Y 3 meses después vuelven a hacer biopsias y vuelven a evaluar los mismos genes. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron esto, son los cambios preintervención y postintervención. Encontraron una supresión de 400, de los que midieron, por supuesto, 453 genes promotores de cáncer, oncogenes, y una activación de cerca de 50 genes supresores de cáncer. Entonces, esto es un poco lo que quiero transmitir en términos de cómo el estilo de vida, cómo modificaciones que sí podemos hacer en el día a día pueden tener un impacto, y por eso hablo de esto como medicina translacional. Si lo vemos en la práctica diaria, vean esto, la relación que existe entre el desarrollo cerebral, el desarrollo mental, lo que sería propiamente el desarrollo también intestinal. Hay un vínculo entre estos tres. De hecho, es un vínculo tan estrecho que hoy hablamos de un eje intestino, microbiota, cerebro, con una relación bidireccional entre ambos, y vemos cómo desde los cuidados que la madre recibe y se prodiga a sí misma durante el embarazo, y cómo esto trasciende en el resto de la vida. Y lo vemos como en términos de formación de sinapsis, mielinización y desarrollo de la flora intestinal, de la microbiota, están íntimamente vinculadas. Cuanto mayor diversidad de la flora, de la microbiota exista, mucho mayor, vamos a decir, salud vamos a tener desde el punto de vista neurológico. Y vemos cómo se pueden manifestar, según este gráfico, las enfermedades o los trastornos en diferentes etapas de vida, y cómo esto puede estar vinculado con alteraciones en este eje. Finalmente, para aproximarnos a la terminación, en términos de esa vinculación y con el modelo de medicina funcional, podríamos ver la genética vinculada con los antecedentes en el proceso analítico de la medicina funcional, lo que sería pobreza y abundancia vinculado con antecedentes y hábitos de vida, la perfusión útero-placentaria, por supuesto el abasto de nutrientes al producto, como el sistema de transporte, el sistema biológico que mencionaba yo, microbiota y microbioma intestinal por el de asimilación, duración de la gestación por integridad estructural, etc. O sea, hay una vinculación, de ahí que en el momento en que nosotros analizamos de manera sistemática y por procesos biológicos con la óptica de la medicina funcional, aún problemas tan complejos como estos, los de enfermedades crónico-degenerativas con su origen en esta etapa de la vida, pueden tener realmente gran trascendencia. Y visto ya por pensamiento por sistemas, todo esto es lo que tiene que hacer el médico funcional. Tiene que funcionar como detective, como investigador, como médico, como nutriólogo, como fisiólogo del ejercicio, bioquímico, tiene que tener un enfoque genético, psicológico, tiene que ser amigo y confidente, tiene que tener un enfoque socioantropológico de ingeniería por evaluación de procesos, tiene que tener un enfoque economista, pero en suma, la realidad es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pensar que en lugar de ser médicos, lo que realmente tenemos que ser son activistas sociales, porque eso es lo que hacemos. Nosotros contribuimos a la salud de la población. Y los dejo con esta cita que dice: hoy más que nunca requerimos del pensamiento por sistemas, ya que nos está abrumando la complejidad. Quizás por primera vez en la historia, la humanidad tiene la capacidad de crear mucho más información de lo que nadie puede absorber, para fomentar mucho más interdependencia de la que cualquiera pueda manejar, y para acelerar el cambio mucho más rápido de la habilidad de cualquiera para mantener el paso. Esto es lo que hoy estamos viviendo. Y por último, para aprender algo, tenemos que estar dispuestos a desaprender, tenemos que tener la mente abierta, y esto es muy importante. Gracias.
Muchas gracias al doctor Alexander Graham. No sé si alguien aquí en el auditorio tengan alguna pregunta. De manera virtual, pues muchas felicitaciones por hablar acerca del tema y vamos a tener aquí una pregunta del auditorio. Muchas gracias, doctor. Maravilloso, fascinante y de vital importancia todo lo que acaba de plantear. Yo quisiera preguntarle en su visión, en todo lo que ha caminado en estos conceptos que nos ha transmitido de manera magistral, ¿a qué distancia considera usted o qué tanto está avanzado México en todo lo que nos ha planteado? ¿Nos falta mucho? ¿Estamos en pañales? ¿Vamos avanzados? Yo creo que es una gran pregunta y te agradezco. Y déjame decirte que creo que el problema yo creo que otra vez es un problema complejo. Empieza porque la sociedad en general no es un buen consumidor de salud. Esto lo hablábamos un poco antes de la sesión y en términos generales seguimos asumiendo que la palabra del médico es absoluta. Y en la medida en la que tengamos una sociedad más participativa, que cuestione más, haremos que haya realmente un desarrollo en términos de salud. En segundo lugar, tiene que haber literalmente una participación política. El problema es que no viste hacer problemas preventivos. Si nuestros gobiernos duran 6 años y desafortunadamente no trasciende más allá de esto, entonces cuando tú construyes un hospital y pones una enorme placa en la entrada, eso algunos lo ven como realmente un legado, cuando el verdadero legado está en la prevención, pero adjudicarse la paternidad de un programa preventivo no es muy sexy, a poca gente le llama la atención. Entonces yo creo que hay mucho que tenemos que hacer. A nivel de comunidad médica, sí déjenme decirlo porque lo tengo que decir, les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Esto es inusual, ¿ok? O sea, la medicina funcional, yo vengo de la medicina convencional, esa fue mi formación. Practiqué casi 20 años de medicina convencional antes de hacer un giro en mi ejercicio profesional para realmente enfocarme en estos temas. Pero la medicina convencional no acepta esta medicina funcional. La ve como charlatanería, la ve como medicina alternativa, piensa que no hay ciencia detrás de todo esto, piensa que no hay un sustento. Y yo lo que creo es que tenemos que formar a las nuevas generaciones en un enfoque preventivo y mucho más de salud integral y de pensamiento complejo. Entonces, hoy, en respuesta a tu pregunta, creo que estamos muy lejos, pero creo que tenemos muchas oportunidades. Muchas gracias, doctor. Muy amable. No sé si alguien más aquí en el auditorio. La doctora Sandra Acevedo. ¿Ya? No sé si tenga alguna pregunta, doctora, o No, preguntando. ¿alguien más quiere hacer una pregunta mientras? Y ahorita la doctora nos va a dar unas palabras. Bueno, yo también me uno a las felicitaciones, doctor. Me gustó mucho su presentación y en efecto los mismos médicos no tienen una conciencia o no tenemos una conciencia de la prevención. Desde el 2002 el DPP demostró que el estilo de vida saludable es 2 veces más efectivo para prevenir diabetes que la misma metformina. 31% metformina la previno a 4 años y 58% con un estilo de vida saludable. Sin embargo, a pesar de saber eso, no se aplica, no solo porque en nuestros programas de medicina no se da, sino porque también la misma carga de trabajo que tienen los colegas médicos rebasa su capacidad para poder prescribir un estilo de vida saludable. Pero pues yo aprovecho para decir que tengo un programa llamado SACB, Camino Blanco, que hago con familias de niños con adiposidad y tenemos resultados maravillosos con esta medicina funcional. ¿Usted tiene alguna casuística sobre pacientes que estén aplicando la prescripción de estilo de vida saludable para ver resultados? Yo en lo particular no, pero como parte de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, sí hay cosas que se están trabajando conjuntamente.
Y yo creo que sería una gran oportunidad para la asociación poder escuchar y ver qué es lo que están haciendo para que desde las trincheras de la influencia social podamos realmente formar esta masa crítica. Hay mucho que hacer, decía yo hace unos minutos, y creo que cada uno aislados en nuestra trinchera va a ser mucho más difícil. Los problemas de salud que estamos enfrentando en este país en este momento son brutales, brutales. Y la verdad es que ningún presupuesto, olvídense de si es una administración u otra, ningún presupuesto de salud alcanza para pagar lo que hoy estamos gastando simplemente en diabetes. Olvídense de todo lo demás. Entonces, hay mucho, mucho que hacer y si nos lo permites, nos acercaremos. Claro que sí, claro. ¿Okay? Hay dos preguntas de manera virtual, doctora. Voy a comentarlas. Por parte de la doctora Claudia Hurtado, ella nos pregunta muchas felicitaciones, pero también menciona que en dónde se puede acercar para la formación de medicina funcional, si aquí en México hay universidades, tomando en cuenta que parte de su currículum es un entrenamiento fuera del país. Sí, muy buena pregunta. Lo que estamos empezando a hacer, han surgido oportunidades y hasta este momento hay 3 universidades, ninguna en la Ciudad de México, una en Pachuca, otra en Toluca y otra en Puebla, que se han acercado a nosotros porque quieren formar a sus médicos con ciertos elementos de medicina funcional. Yo creo que no podríamos hacer la carrera de medicina como medicina funcional, pero sí como cursos extracurriculares y por lo menos empezar a ampliar el panorama. Entonces, hasta este momento no hay formalmente ningún programa, pero estamos trabajando en ello y espero que en breve podamos tener ya resultados. Muchas gracias. La doctora Sandra Acevedo va a dar unas palabras. Pues muchas gracias, doctor, por habernos dado el día de hoy esta presentación. Yo soy la doctora Sandra Acevedo, soy médico materno-fetal, soy la jefa del Departamento de Medicina Materno-Fetal y la profesora titular del curso de algunos de los niños que están aquí sentados, que también Todos. van hacia la medicina materno-fetal, porque han buscado una preparación extra para atender de una mejor manera a sus pacientes. Todos los que ve aquí quieren ser cirujanos fetales. Levante la mano quien no quiera, ¿no? Entonces vas a atender un nicho de una población ultra hiper seleccionada, ¿no? Cuando el 99% de las pacientes embarazadas están en la base de la pirámide y es donde realmente podemos generar el cambio, porque los bebés que se están gestando ahorita, ¿no?, van a ser los padres de los niños que vamos a estar viendo dentro de 50 años. Y este paso transgeneracional de este tipo de problemas, pues mínimo vamos a necesitar 3 generaciones para poder cambiar. Entonces, yo siempre les digo a ellos, o sea, cuando una mamá viene y me dice qué tiene que hacer para prepararse para el embarazo, pues yo qué le digo, o sea, 3 meses estará bien, y yo así, pues no, porque ella tendría que haberse empezado a preparar cuando estaba en el vientre materno, ¿no? Y entonces, pues si le digo eso, pues la señora se va para atrás, ¿no? Entonces se desanima, ¿no?, de al menos hacer un pequeño cambio antes de lograr el embarazo y de prepararse. Pero desafortunadamente, lo más difícil que hay que cambiar en nuestra sociedad, creo, es un hábito. Y entonces la mamá dice, bueno, pero ¿qué vitaminas me tomo? Pero entonces, ¿qué pastillita me va a dar para que mi bebé sea sano, exitoso y feliz? Pues no, o sea, no se trata de eso. Entonces yo le digo, tengo pacientes diabéticas que están en la dieta y están así contando los días y todo para que se termine el suplicio de la dieta para prevenir algún resultado perinatal adverso y volver a sus hábitos previos, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos como que casos que se estructuran en función de objetivos y pues es bien famosa María y Gloria y Martita y todas las pacientes que tenemos que son casos reales. Le digo, lo único que cambiamos es el nombre, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es tratar de prevenir un resultado adverso, pero de pronto, y tenemos una lucha con endocrinología y con todo, de que pues es que el bebé nació bien, o sea, si lo manejas o no lo manejas, pues si se eleva el azúcar o no se eleva, el bebé va a nacer bien porque lo estás vigilando. Sí, pero y luego y en 20 años y en 25 años y en 30 años, ¿realmente qué hicimos con ese bebé? Que a fin de cuentas llega a familias que tienen malos hábitos dietéticos, malos hábitos alimenticios
y que tanto es mal el que está sobrepasado de peso como el que está por debajo del peso, ¿no? Y a fin de cuentas, si yo a la mamá le digo en el ultrasonido que el bebé está bien gordito, no, hombre, me va a amar y me va a recomendar y me va a mandar más pacientes porque a fin de cuentas le estoy diciendo que está gordito. Y para nosotros el hecho de que esté gordito es muy bueno porque lo estoy alimentando bien. Y si está flaquito, soy una mala mamá porque entonces estoy fracasando en mi objetivo de engordar al bebé dentro del útero, ¿no? Entonces es como cambiarles un poco la perspectiva de hacia dónde va la atención obstétrica en nuestro país, pero es muy complicado, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un módulo desde hace como 4 o 5 años de programación de enfermedades del adulto y obviamente vemos casos diferentes, con diferentes enfoques, etcétera, pero a fin de cuentas, aún nosotros como médicos somos difíciles de cambiarnos el chip de que realmente debemos de manejarnos hacia la prevención y que la prevención puede ser no solamente evitar que un bebito fallezca al nacer o que se asfixie o que tenga las bilirrubinas elevadas o la glucosa baja o la glucosa alta en la insulina, sino que estamos tratando de tener un evento generacional, pues para una diferente expresión de las enfermedades, que esos 9 meses que pasa el bebé dentro del útero, pues son lo que va a marcar los siguientes 70 años de su vida, o 80, o ojalá que fuera 90, ¿no? Pero pues de nada nos sirve que viva 30 años una persona más y que no sea funcional, ¿no? O sea, que no pueda valerse por sí mismo, que sea diabético, que viva con 20 enfermedades, ¿no? De pronto dices, es que si haces más diagnóstico de diabetes voy a tener que vigilar a más bebés y yo, ajá, y luego, o sea, ¿cuál es el punto? Pues los vigilas, ¿no? Intervienes y tienes un mejor resultado y no te gastas luego la situación económica del país y todo esto que va hacia la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, pues que van a invadirnos. Y como usted dice, no hay presupuesto que alcance. Si ahorita no hay presupuesto que alcance, pues dentro de 50 años, ¿hacia dónde vamos? 8 de cada 10 pacientes en edad reproductiva en nuestro país tienen sobrepeso o obesidad. 8. ¿No? De pronto cuando queremos hacer investigación y queremos controles, no hay controles con índice de masa corporal adecuado, ¿no? Entonces creo que esta presentación que usted nos viene a dar, o sea, la verdad es que es muy motivante porque de pronto piensas que estás así como que, ¿cómo se dice? Como decía esto, que estás ahí predicando en la loma, ¿no? Y que nadie te hace caso y que me aguanta porque es obligación, ¿verdad? Y que cuando termine, pues ya. Pero bueno, a veces escucharlo de otro ponente, de otro médico, puede ser enriquecedor para ellos, para que entiendan pues que no es algo que se te ocurre, ¿no? Que sacas de la nada, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, doctor, por la presentación. No, al contrario, y yo quisiera nada más terminar una cosa con lo que usted dijo, doctora. Yo creo que en el momento en que como país, no nada más como gobiernos, como país entendamos que salud es igual a productividad, en ese momento vamos a hacer los cambios. El problema es que si ustedes analizan la salud, no es un tema en la agenda pública. Hablamos de seguridad, por supuesto que hablamos de seguridad, por supuesto que hablamos de economía, por supuesto que hablamos de política. ¿Quién habla de la salud? La salud no es un tema vigente, no es un tema que importe a la clase política y en general la sociedad no lo hemos demandado. Entonces, en el momento en que esto deje de ser una dádiva política y se convierta en una exigencia, porque esto equivale a economía y productividad, ahí es donde vamos a hacer los cambios. Gracias. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, tanto de manera presencial como de manera virtual, en esta ponencia especial por parte del Servicio de Medicina Materno-Fetal, en compañía de la doctora Sandra Acevedo, la jefa del servicio, y el doctor Alexander Crowham. Agradecemos a todos y ojalá podamos empezar a sembrar esta pequeña semillita, como lo comentó el doctor, para ser activistas, médicos, activistas sociales y empezar a producir una conciencia. Muchas gracias a todos.